No podría comenzar sino diciendo que es un altísimo honor para mí estar aquí entre ustedes en esta Cámara de Representantes de la provincia y por ende mis primeras palabras son de agradecimiento a todas las instituciones que se han congregado para dar vida a este ciclo y a todas las personas físicas que están detrás de estas instituciones. No es fácil reunir al Poder Ejecutivo, a la Cámara de Representantes, al Superior Tribunal de Justicia, al Centro de Capacitación, al Colegio de Abogados, al Consejo de la Magistratura. Recién he escuchado las palabras de Alfonso Santiago y yo adhiero plenamente a lo que decía él. De modo tal que muchas gracias a todos. Y si tuviera que poner esto en dos nombres, de personas físicas hay muchas por supuesto, pero si tuviera que poner dos nombres para mi agradecimiento, uno sería el del doctor Jorge Rojas, que ayer me recibió en su casa como si fuera un amigo, y desde ayer lo soy, y a la doctora Jimena Rojas también, que me han recibido con una gran calidez y me han hecho sentir casi misionero, de modo tal que me siento aquí como un verdadero amigo. ¿Por qué el tema del control constitucional? El tema del control constitucional está en el centro del sistema constitucional. Me atrevería a decir que no hay Constitución si no hay control de la Constitución. La Constitución es la ley suprema, no solamente porque ella lo dicen todas las constituciones, la nacional lo dice en el artículo 31, cuando dice esta Constitución, las leyes que en su consecuencia se dictan y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación, sino porque además esto es una norma implícita de lógica jurídica, es decir, toda organización tiene que tener una forma piramidal y en el vértice de la pirámide está la Constitución. Ahora, para que esto no sea una mera declamación de principios, para que esto sea una realidad, tiene que haber alguna forma de control. Alguien tiene que encargarse de que la Constitución sea una realidad, que sus principios estén por encima de las leyes y que cuando hay una ley, un reglamento o algún acto del Estado o de los particulares que violan la Constitución, alguien se encargue de corregir este error. Este es el sentido del control de constitucionalidad. Ya vamos a ver por qué, y ahora voy a entrar en un ratito con esto, por qué lo hacen los jueces, ¿sí? Esto tiene razones históricas. Pero antes de eso, y justamente porque lo hacen los jueces, vale la pena entender cuál es, o vale la pena explicar, aunque ustedes lo saben mejor que yo quizás, cuál es el enclave constitucional de la Corte Suprema y por qué en nuestro sistema de división de poderes la Corte Suprema, al igual que los superiores tribunales de provincia, son tan importantes en el sistema constitucional. Si nosotros tomamos los tres modelos constitucionales que tiene básicamente el derecho comparado, vamos a encontrar que hay tres modelos. Hay más modelos, pero son una combinación de estos tres. El primer modelo es el británico, el segundo modelo es el francés, el tercer modelo es el norteamericano, del cual somos seguidores. El modelo británico establece que en el centro de la tríada de poderes está el Parlamento. El Parlamento británico es soberano. Es soberano al punto tal que dicta la Constitución. Siempre se dice que la Constitución de los ingleses es dispersa o no escrita, y es cierto, lo cual no significa que no tengan Constitución. Lo que pasa es que no la tienen en un solo texto escrito, y tampoco la sanciona una convención como ocurre en nuestro país. La sanciona el Parlamento, entonces el Parlamento es el poder supremo, y precisamente por eso prácticamente no hay control de constitucionalidad en Inglaterra. El segundo sistema, el sistema francés, coloca en el centro de la división de poderes al Poder Ejecutivo. El Ejecutivo francés es fuerte, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, que el artículo 59 de la Constitución francesa dice que el presidente de la República garantiza la independencia del Poder Judicial. ¿Qué pasaría en la Argentina si la Constitución Nacional dijera que el Poder Ejecutivo garantiza la independencia del Poder Judicial o que los gobernadores de provincia garantizan la independencia del Poder Judicial? Sería un escándalo. Sin embargo, esto para los franceses es lo normal. Los franceses son napoleónicos, les gusta la administración, al punto que tienen un tribunal administrativo que juzga la administración, el Consejo de Estado, creado por Napoleón en el año 1802. Este sistema no es nuestro sistema. Nuestro sistema es el sistema de la separación tajante de poderes. Y aquí hay una primera ficción que, en cierto modo, es importante tener en cuenta que es una ficción, pero no hay que abusar de la idea que es una ficción. La ficción es que los tres poderes son iguales. Son iguales formalmente, ¿sí? Es decir, tan en la misma línea de jerárquica está el Poder Ejecutivo, como la legislatura, como el Poder Judicial. La realidad, sin embargo, indica que el Poder Ejecutivo es el más fuerte de los tres poderes, porque tiene
más oficinas, más presupuestos, toma más decisiones, es uno solo. Frente a un poder ejecutivo que es uno solo, tenemos una legislatura que a veces llegan hasta 300 miembros, donde las decisiones se toman por acuerdo. Y piensen ustedes en el Poder Judicial. El Poder Judicial, ¿cuántos miembros tiene? Si bien la jefatura del Poder Judicial la ejerce el Superior Tribunal o la Corte Suprema, el Poder Judicial, como poder del Estado, está integrado por muchas personas que toman decisiones todos los días diferentes, en distintas jerarquías y además están sumamente repartidos territorialmente. Entonces, por su propia naturaleza, el Poder Ejecutivo termina siendo muchas veces el más fuerte de los tres. Lo cual no significa que la Corte Suprema no esté en la misma jerarquía, y deba estarlo, que el Congreso o la Corte o el Poder Ejecutivo. Ahora bien, ¿cómo equilibra este desequilibrio de poderes la Corte Suprema? La herramienta fundamental es el control de constitucionalidad, porque al final del día, la última palabra en materia constitucional la tiene la Corte Suprema. Si una ley es inconstitucional, si un acto del Poder Ejecutivo es inconstitucional, la última en decirlo, la última en establecerlo, va a ser la Corte Suprema, y su decisión va a ser final. Va a pasar en autoridad de cosa juzgada y nadie la va a poder modificar. Después veremos qué pasa con los tribunales supranacionales, pero no voy a llegar a eso todavía. Esta es la manera en que la Corte Suprema equilibra esa falta de fuerzas que tiene políticas, esa falta de fuerzas políticas que tiene en relación con los otros poderes. Ahora bien, ¿por qué son los jueces los que ejercen el control de constitucionalidad? Esto tiene razones históricas. Si miramos el sistema del control de constitucionalidad en el derecho comparado, vamos a ver que hay dos sistemas básicamente. El sistema continental europeo y el sistema norteamericano. El sistema continental europeo es muy posterior al sistema norteamericano. El sistema norteamericano nació a principios del siglo XIX. ¿Cómo nació? Nació a raíz de un caso judicial. Un caso judicial que tiene sus raíces históricas remotas en otro caso judicial en la Inglaterra del siglo XVII. En la Inglaterra del siglo XVII ocurrió una vez que un médico egresado de la Universidad de Cambridge, el doctor Thomas Bonham, llega a Londres y el Real Colegio de Médicos hizo lo que hacen todos los colegios profesionales, quiso cobrarle la matrícula y no le permitía ejercer si no pagaba la matrícula. El doctor Bonham, que se ve que era un hombre de bastante carácter, decidió no pagar la matrícula. Y entonces el Real Colegio de Médicos lo citó, y no solamente lo citó, sino que además lo penalizó, le cobró una multa por no haber pagado en tiempo la matrícula y haber ejercido la profesión sin estar matriculado. Y además, en aquella época era común, lo mandó preso. ¿Qué hizo Bonham? Bonham inició una acción judicial ante un tribunal del Common Law y planteó que la detención, la multa y la obligación de ejercer la profesión matriculado en un colegio era, él no dijo inconstitucional, porque en aquel entonces no existía la noción de inconstitucionalidad, pero dijo que lo que le estaban cobrando no correspondía bajo las reglas del Common Law. El presidente del tribunal, que era un juez que se llamaba Coke, Edward Coke, falló a favor de Bonham y dijo, y sentó como principio, que no puede haber reglamentaciones que estén en contra, no de la Constitución, dijo, sino del Common Law. ¿Y cuál era el principio violado en este caso? El principio violado era un principio esencial del sistema constitucional. Nadie puede ser juez y parte al mismo tiempo en la misma causa. Retengan lo que estoy diciendo porque tiene mucho que ver con un caso que voy a mencionar al final, que es el caso Schifrin. Nadie puede ser juez y parte en la misma causa. Este principio constitucional en la Inglaterra de ese entonces no hizo mucha importancia. Sí, tuvo importancia porque a Coke lo destituyeron después de esto, ¿sí? El rey Jacobo I lo destituyó. Pero lo cierto es que este principio quedó un poco flotando en el aire hasta que reverdeció en el derecho norteamericano casi 2 siglos después. A principios del siglo XIX, en los Estados Unidos había 2 grupos políticos, los llamados federalistas y los antifederalistas. Los federalistas eran o habían sido aquellos que habían querido la sanción de la Constitución, los que querían la Constitución del gobierno federal. En la Argentina les llamamos federales o federalistas a los que quieren la descentralización del gobierno. En los Estados Unidos es a la inversa. Los federalistas son los que quieren un gobierno federal fuerte. Por eso se los llama federalistas. Y los antifederalistas. Uno era el partido de Washington y el otro era el partido de Jefferson.
Washington federalista, Jefferson antifederalista. La Corte estaba integrada, por supuesto, en su primera composición por jueces federalistas, porque eran los que habían sido nombrados por Washington en sus 2 años de mandato, en sus 2 periodos de mandato, perdón. Lo cierto es que a principios del siglo XIX, cuando el sucesor de Washington, que era John Adams, termina su presidencia, pierde las elecciones y las gana Jefferson, que venía del partido antifederalista, un partido al cual se lo consideraba liberal, jacobino, contrario a las instituciones. Jefferson había sido embajador en Francia durante la época de la Revolución y se decía que se había contaminado de las ideas jacobinas, de las ideas revolucionarias, y esto a los Estados Unidos, en unos Estados Unidos todavía muy arraigados en sus instituciones antiguas, no les gustaba mucho. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de Adams? Recurrió a una solución que creo que ha sido repetida muchas veces. Empezó a nombrar una gran cantidad de jueces que no estaba previsto en ningún lado que existieran. Empezó a nombrar jueces de paz, ellos los llamaban jueces de paz, en el Distrito de Columbia, en la capital del país. Algunos de esos jueces no llegaron a ser nombrados, sí, pero no se les llegó a notificar el nombramiento. Uno de ellos era un señor que se llamaba William Marbury. Cuando cambia el gobierno, el que debía notificar el nombramiento era James Madison. James Madison había sido uno de los prohombres de la Convención de Filadelfia y fue luego el 4º presidente de los Estados Unidos. El secretario de Estado en ese momento, James Madison, el secretario de Estado de Jefferson, era el que tenía que comunicar el nombramiento. Entonces va Marbury, le pide a Madison que lo designe, que le notifique la designación, y Madison le dice que no. Madison le dice, no le voy a notificar la designación, usted no es un juez que yo lo reconozca como tal. ¿Qué hizo Marbury entonces? Marbury entonces inició una acción judicial. Así nació el caso Marbury versus Madison. ¿Qué era lo que se discutía? El caso fue ante la Corte Suprema. ¿Por qué? En instancia originaria. ¿Por qué? Porque había una ley, la Ley de Organización Judicial de los Tribunales Federales de los Estados Unidos de 1789, que habilitaba a la Corte Suprema en instancia originaria para resolver este tipo de cuestiones, para emitir lo que ellos llaman un writ of mandamus, es decir, una acción, hoy la llamaríamos una especie de acción cautelar o acción innovativa. En la Corte Suprema de los Estados Unidos, el presidente era un señor que se llamaba John Marshall, que por supuesto era un hombre del partido de Washington. Todos creyeron en ese momento que el caso lo ganaba ampliamente Marbury, porque Marbury era un hombre del Partido Federal, Marshall era del Partido Federal, no había duda que esto era una cuestión que tenía sus ribetes políticos, por supuesto, y que iba a ser resuelta a favor del Partido Federalista. Cuando Marshall escribe la sentencia, analiza en primer lugar si el documento de designación es válido. Y dice que sí, es un decreto del Poder Ejecutivo, tiene el sello del presidente, el presidente era competente, Marbury no tiene inhibiciones para ser juez, el nombramiento es válido. Luego se pregunta si es una cuestión política. ¿Es una cuestión política? No, no es una cuestión política, es el nombramiento de una persona. Y finalmente llega al punto central de la cuestión y se pregunta si la vía procesal por la cual Marbury había llegado hasta la competencia originaria de la Corte era válida o inválida. Y aquí es donde empieza el razonamiento sobre el control de constitucionalidad. ¿Qué dice Marbury? ¿Qué dice Marshall? Marshall dice, yo tengo en primer lugar una constitución, que es la ley suprema, que no habilita esta competencia dentro de la Corte. Y tengo una ley, que es una norma inferior a la Constitución, que sí la habilita. ¿Cuál de las dos tengo que aplicar? Si me sigo y me guío por el artículo 6º de la Constitución de los Estados Unidos, el artículo 6º de la Constitución de los Estados Unidos dice exactamente lo mismo que dice nuestro artículo 31. Recuerden ustedes que muchos artículos de la Constitución argentina están tomados directamente de la Constitución americana. No tantos como la gente cree, pero hay muchos que lo están. El 6º es uno de ellos y ha inspirado directamente con las mismas letras el artículo 31. Marshall dice, yo tengo que aplicar la Constitución, no puedo aplicar una ley inferior, y declara inconstitucional la ley inferior. Uno podría creer que esa noche Jefferson y sus conmilitones festejaron, porque en realidad Marbury, que iba a ser juez del partido contrario, no pudo ser juez. Sin embargo, Jefferson en realidad, lejos de festejar,
empezó a escribir cartas a todo el mundo. Jefferson, un hombre hiperactivo, empezó a escribir cartas a todo el mundo diciendo que Marshall estaba loco, que había excedido sus funciones, que qué se creía, que nadie tenía la autoridad para dictar normas, para decir si las leyes son o no inconstitucionales, que eso lo tiene que hacer el Congreso, en fin, inundó de cartas a todos sus amigos diciendo eso. ¿Y por qué? ¿Por qué estaba tan enojado Jefferson? Porque en realidad Marshall había descubierto algo que hasta ese momento estaba embrionario, que son los jueces los que tienen la capacidad de decir si las leyes son constitucionales o inconstitucionales. Y este poder no estaba escrito en la Constitución de Filadelfia, no está escrito todavía en la Constitución de Filadelfia ni en la nuestra, no hay ningún punto en la Constitución Nacional Argentina que diga que los jueces ejercen el control de constitucionalidad, salvo por una referencia muy menor en el artículo 43, ahora referido al amparo, de modo tal que en realidad lo que había descubierto Marshall era una idea prácticamente revolucionaria, es decir, los jueces ejercen el control de constitucional. Y con esto le había dado a la división de poderes un sentido mucho mayor. ¿Por qué? Porque al otorgarle y al autorreconocerse la facultad de ejercer un control de constitucional, había equilibrado la balanza de los poderes. Porque el poder del Poder Ejecutivo y el poder del Congreso, en cierto modo, quedaba equilibrado con el poder de los jueces de declarar la constitucionalidad. Si los jueces no tuvieran el poder de controlar la constitución de las leyes, serían meras oficinas, los juzgados, los tribunales, serían meras oficinas administrativas de tramitación de expedientes. Pero porque tienen el control de constitucionalidad y pueden efectivamente decirle cada tanto al Congreso o al Poder Ejecutivo que han incurrido en una falta constitucional, es que es eso lo que les da su verdadero poder. Esto significa que el control de constitucionalidad se ejerce en el ámbito de un caso judicial y esto tiene diversas consecuencias y genera algunas preguntas. En primer lugar, ¿están legitimados los jueces o no lo están para ejercer el control de constitucionalidad? Porque que lo haya dicho Marshall, que era un juez norteamericano hace muchos años en los Estados Unidos, no tendría por qué obligarnos a nosotros, más allá de que, insisto, la Constitución argentina tiene como una de sus fuentes principales a la Constitución de los Estados Unidos. Se ha debatido muchísimo en los Estados Unidos y también en la Argentina si los jueces están o no legitimados para ejercer el control de constitucionalidad. Y sobre esto hay diversas teorías. Una de ellas, una de las más atractivas, es la que diseñó un profesor de Harvard que se llama Eli Hart, John Hart Eli. ¿Por qué? Porque lo que él dice es que los jueces de por sí no están totalmente legitimados para ejercer control de constitucionalidad, salvo cuando ese control lo ejercen para sustentar el proceso democrático. Cuando está el poder ejercido de manera tal que se fortalece el sistema democrático, entonces sí hay una legitimidad para ejercer el control. Quizás el mejor ejemplo de esto que dice Eli es un caso que ocurrió en la Corte, o resuelto por la Corte de los Estados Unidos en 1962, que es el caso Baker versus Carr. En los Estados Unidos no se vota, como votamos aquí en la Argentina, por un sistema de lista sábana. Ellos votan por circunscripción uninominal. Los dos sistemas tienen defectos, ¿sí? El sistema de la lista sábana tiene sus defectos, el sistema de la circunscripción uninominal tiene sus defectos. Pero el error, el gran problema del sistema de circunscripción uninominal es que por cada circunscripción se elige un candidato, ¿sí? Ahora, si la circunscripción está bien diseñada, todos los que allí viven votan un candidato y tienen una igualdad de votos. Ahora, ¿qué pasa cuando en una circunscripción viven 1000 personas y en la de al lado viven 10.000? El voto de 10.000 vale igual que el de 1000 y los dos votan a uno. Entonces, esto deforma el sistema porque desequilibra el sistema de votos. Esto era lo que pasaba en los estados del sur, en los Estados Unidos, concretamente esto ocurría en el estado de Kentucky. ¿Qué pasaba
en aquel entonces, a principios de los años 60. A principios de los años 60, el sistema de distribución de las circunscripciones electorales estaba totalmente desdibujado, porque como la circunscripción se traza a partir del censo electoral, y hacía 60 años que no hacían un censo electoral, los barrios, las circunscripciones, la población se había ido moviendo, y por supuesto los barrios más pobres estaban más poblados que los barrios más ricos, como ocurre siempre. Pero los barrios más pobres entonces elegían menos representantes que los barrios ricos. Esto fue planteado judicialmente y al principio se sostenía que esto era una cuestión política no justiciable. Las cuestiones electorales en los Estados Unidos, al igual que en la República Argentina, durante mucho tiempo se consideraron cuestiones políticas no justiciables porque parecía que la cuestión electoral es naturalmente política. Había que levantar entonces toda la barrera que generaba la idea que esto eran cuestiones políticas. Y así lo hizo la Corte en 1962 de la mano de su entonces presidente, que era Earl Warren. Earl Warren logró que primero la Corte dijera que esto es una cuestión justiciable y además dijera que la ley que distribuía los circuitos electorales era inconstitucional porque no representaba la realidad en ese momento, ¿sí? Y entonces esto generaba una desigualdad en las personas ante el voto. Cuando se ejerce entonces, y vuelvo a lo que decía Eli, cuando se ejerce entonces el control de constitucionalidad de manera tal de que se perfeccione y se fortalezca el sistema democrático, hay una mayor legitimación y los jueces pueden ejercer. Esta es una de las teorías, hay muchas, pero por razones de tiempo no quisiera avanzar en eso. La segunda pregunta es si solamente los jueces o también la administración pública y los árbitros. La respuesta en la Argentina, es que no hay duda que los árbitros, los jueces privados, vieron que hay así al lado de los jueces judiciales, al lado del Poder Judicial como organización estatal, hay una organización privada de justicia que es el arbitraje. ¿Los árbitros pueden o no ejercer control de constitucionalidad? La respuesta es sí. La respuesta es sí, ¿por qué? Porque muchas veces para resolver un caso bien hay que declarar la inconstitucionalidad de la ley, si no, no se resuelve bien. Entonces los árbitros también tienen la facultad de declarar la inconstitucionalidad de las leyes. ¿Puede hacerlo la administración? En esto hay muchas posiciones encontradas, pero la Procuración del Tesoro de la Nación, a partir de un dictamen de Marienhof, cuando era Procurador del Tesoro en los años 60, ha decidido que la administración puede controlar la constitucionalidad de los propios actos de la administración y de las leyes en dos casos. Primero, cuando la inconstitucionalidad es manifiesta. Primer caso. Segundo caso, cuando el Poder Judicial ya ha dictado reiteradas veces la declaración de inconstitucionalidad de una ley y por ende parecería que no tiene sentido obligar a la administración a que litigue nuevamente y cargue con las costas si ya la decisión está tomada. Entonces solamente en estos dos casos es que la constitucionalidad de una ley puede ser declarada por la administración. ¿Cuáles son hoy día los requisitos para que haya control de constitucionalidad? Como el control de constitucionalidad se desarrolla en el ámbito de un caso judicial, en primer lugar tiene que haber caso o controversia. Y luego, voy a mencionar tres, son más, pero voy a mencionar solamente tres. En primer lugar tiene que haber un caso o controversia. En segundo lugar, la cuestión no tiene que ser política, es decir, no tiene que haber una cuestión política no justiciable. Y en tercer lugar, puede haber control de oficio. Esto es una vieja disputa que han tenido los tribunales argentinos a lo largo de, yo diría, 70 años y que finalmente ha sido zanjada a favor del control de oficio. En primer lugar, ¿cuál es el problema fundamental para la existencia de caso judicial? Debe haber una controversia. Ahora, ¿cuándo hay controversia? ¿Y hay controversia en las acciones declarativas? Recuerden ustedes que hasta el año 67, 1967, estoy hablando en el orden nacional, prácticamente la acción declarativa era desconocida. ¿Puede haber control de constitucionalidad en las acciones declarativas? La Corte admitió la posibilidad de que hubiera recién en 1986 en un caso Gomer contra Provincia de Córdoba. Hasta ese momento las acciones declarativas no permitían el ejercicio del control de constitucionalidad. Hoy día lo permiten y son amplísimas. Al punto que hemos llegado, se llegó, aunque ahora la Corte ha cambiado de criterio y ya voy a volver sobre eso, al punto que en el caso Fait de 1999, la Corte no solamente declaró la inconstitucionalidad de una ley, sino que llegó a declarar la nulidad de la propia Constitución. Al punto tal avanzó
la cuestión de la declaración de inconstitucionalidad en las acciones declarativas, que se llegó en la vía de la acción declarativa a declarar la nulidad de una cláusula constitucional. ¿Qué pasa con las cuestiones políticas? Las cuestiones políticas son aquellas cuestiones en donde los jueces se retraen de fallar porque entienden que es una cuestión exclusivamente reservada a los poderes políticos. En la Argentina, en los últimos años, yo diría en los últimos 30 años, ha habido un fuerte avance para limitar las cuestiones políticas. ¿Por qué? Bueno, porque se entiende que cuanto mayor justiciabilidad haya, mayor democracia va a haber. El sistema democrático se perfecciona más aún cuando los jueces no se retraen, sino que los jueces avanzan en el control de la administración. Esta es una tesis saludable, ¿sí? Y así, por ejemplo, un caso muy típico fue, durante muchos años en la Argentina, las leyes mal sancionadas, por ejemplo, no sancionadas con las mayorías que corresponden, la Corte declaraba que esto era una cuestión política. No, esto es un problema interno del Congreso. No, señores, no es un problema interno del Congreso. Esto es una ley mal sancionada, los jueces tienen la obligación. La Corte finalmente, en un caso que se llama Masalín Particulares, decidió no abstenerse, no seguirse absteniendo de esta cuestión y decidió declarar la inconstitucionalidad de aquellas leyes que estuvieran mal sancionadas. ¿Qué pasa con el control de oficio? Con el control de oficio pasa algo similar también. Durante muchos años los jueces decían, la Corte Suprema decía, desde el caso Los Lagos en 1941, la Corte decía, no puedo actuar y no puedo declarar la inconstitucionalidad de una ley si hay una parte que no me lo pide, porque eso agravia la separación de poderes. Entonces la separación de poderes dependía de los planteos de las partes, lo cual no parece ser muy lógico, porque en realidad la separación de poderes no debe depender de si un abogado en el caso plantea o no la constitucionalidad de ley, eso debe depender de algún principio superior. La Corte comenzó a cambiar esta doctrina en un caso Mil de Pereira, que se había gestado inicialmente en la provincia de Corrientes, a comienzos del siglo XXI, en el año 2000, y luego en Banco Comercial de Finanzas y en casos posteriores, en Rodríguez Pereira, lo ha reafirmado también en los años posteriores. Creo yo que en la Corte, en su composición actual, esto se va a mantener, aunque, por supuesto, jueces nuevos a veces traen doctrinas nuevas. La prueba está que el caso Fait, del cual me voy a ocupar en un rato, que parecía muy consolidado, no lo está tanto, porque lo que ha dicho la Corte en el caso Schifrin cambia la doctrina del caso Fait. Pero lo cierto es que en el caso del control constitucional de oficio sí, algunos sostenían, con un poquito de mejor criterio, que el control de oficio afecta la garantía de la defensa en juicio. ¿Por qué? Bueno, porque el juez de pronto, así de buenas a primeras y sin aviso previo, declara la inconstitucionalidad de la ley y sorprende a una de las partes con su declaración. En realidad no es así. En realidad no es así. El juez no sorprende a nadie. Las leyes no tienen una presunción absoluta de constitucionalidad. Las leyes son sancionadas y salen a la calle, salen a resolver las cuestiones, salen a plantear los problemas y los jueces luego, una vez que se plantea la constitucionalidad de la ley en un tribunal, tienen la libertad de poder decir si son constitucionales o inconstitucionales. Piensen ustedes, por ejemplo, en la antigua ley de matrimonio civil, la ley 2393. La ley 2393, como ustedes recordarán, prohibía el divorcio vincular. Había sido sancionada en la época del presidente Juárez Celman y era una ley que traía los principios del siglo XIX sobre el matrimonio civil, hoy día muy superados, por supuesto. Pero ¿cuántos años tardó en ser declarada inconstitucional la ley de matrimonio civil? Casi 100 años. ¿Por qué? Bueno, porque ¿cuántas veces los tribunales argentinos fallaron aplicando la ley de matrimonio civil de la época de Juárez Celman? Millares de veces. Sin embargo, un buen día, la Corte Suprema, en el famoso caso Cejean, declaró la inconstitucionalidad de la ley de matrimonio civil. ¿Sorprendió a alguien con eso? No. La ley estaba sujeta al escrutinio de los jueces. Todas las leyes están sujetas al escrutinio de los jueces y debemos estar preparados para que los jueces, sin tener que explicar por qué lo hacen de oficio, lo pueden hacer de oficio. La Corte lo ha reconocido recientemente, mejor dicho, lo ha reconocido, insisto, hace ya casi 17 años en Mil de Pereira y lo ha ratificado en casos posteriores.
Dicho esto, que es un poco no quiero decir el preámbulo de la cuestión, porque ya han pasado muchos minutos y si yo digo que esto es el preámbulo, ustedes se van a asustar porque van a creer que los voy a tener aquí sentados toda la tarde. No, no es mi intención. Pero, dicho esto, vale la pena adentrarse un poco en cómo ha evolucionado el control de constitucionalidad en la historia, porque esto es lo que en la historia de la Corte y en la historia de la Corte de los Estados Unidos, que es en cierto modo aplicable a nosotros también, porque esto muestra la importancia del control de constitucionalidad y cómo a través del control de constitucionalidad le podemos tomar la temperatura a la Corte y a la sociedad que la Corte gobierna. Sé que el profesor Alfonso Santiago les ha hablado a ustedes de la historia de la Corte, de modo tal que no quiero repetirme con eso, pero quiero señalar algunos casos y algunos periodos que vale la pena entender para ver cuál es la importancia del control de constitucionalidad. La importancia del control de constitucionalidad es tal que en los Estados Unidos suscitó la guerra civil, para que se den una idea. Ustedes saben que en los Estados Unidos han pasado a través de diversas etapas en su vida, como pasa en todos los países. La primera etapa ocurre entre la fundación del país en 1789 y los comienzos de la guerra civil. ¿Cuáles eran los grandes problemas que tuvieron los Estados Unidos en esos primeros 60 o 70 años? Fueron dos. En primer lugar, la Constitución del Estado Federal. Cuando se sancionó la Constitución de Filadelfia en 1787, los Estados Unidos eran 13 colonias, y eran 13 colonias mucho más dispersas de lo que era el territorio argentino cuando nos emancipamos de los españoles, porque eran 13 colonias que tenían instituciones distintas, que tenían religiones distintas, que tenían costumbres distintas, y que habían sido fundadas por personas distintas, todas con una carta de autorización de la corona, pero en realidad no eran 13 colonias demasiado unificadas, y no todas estaban de acuerdo en que se sancionara la Constitución. La primera gran tarea de la Corte durante estos primeros años, y en esto el control de constitucionalidad es importante, y el caso Marbury fue importante, y ahora les digo por qué, fue la tarea de construir el Estado Nacional. No había un gobierno federal fuerte, y la voluntad era construir el Estado federal fuerte, que hoy lo tienen y por supuesto es fuertísimo. Nosotros también lo tenemos y por supuesto es muy fuerte también. En esto la tarea de Marshall fue muy importante y el caso Marbury fue muy importante porque al declarar la inconstitucionalidad de una ley también admitió la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de las leyes estatales. Es decir, que la posibilidad de una autoridad federal, de la Corte Suprema, declarara la inconstitucionalidad de una ley provincial o de una ley local, de una ley estadual, era importante. Alguna vez un famoso profesor de Derecho que fue González Calderón, Juan Antonio González Calderón, que fue profesor de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires a comienzos del siglo XX, sostenía que la Corte Suprema hacía una intervención judicial federal cuando declaraba la inconstitucionalidad. Después Bielsa lo criticó muchísimo diciendo que esto es un error. En realidad lo que González Calderón quería decir era que la Corte intervenía en la vida interna de las provincias cuando declaraba la inconstitucionalidad de una ley provincial. De modo tal que la idea del poder federal en Marbury empieza a consolidarse fuertemente. Se consolida también en Gibbons versus Ogden cuando admite la posibilidad de que cuando hay un comercio interjurisdiccional sea el Estado federal el que lo regula y no los estados provinciales. Esto tenía que ver con el transporte interestatal en el río Hudson entre Nueva York y Nueva Jersey. Y lo consolida también en McCulloch versus Maryland cuando admite que el poder legislativo de los Estados Unidos tiene facultades implícitas para crear el Banco de los Estados Unidos, lo que nosotros llamaríamos el Banco Central. ¿Sí? Es decir, al reconocer todos estos poderes se fue construyendo paulatinamente el gobierno federal. Este era el primer problema. El segundo problema era la esclavitud. Los Estados Unidos en ese momento estaban divididos como en dos países que se fracturaron poco antes de la Guerra Civil. ¿Y por qué? Porque había estados que eran esclavistas y había estados que no eran esclavistas, ¿sí? Y todo esto estaba armado, este sistema estaba armado en un conjunto de leyes que se llamaban el Compromiso de Missouri, de 1820. En el Compromiso de Missouri se había establecido que cada nuevo estado
que se reconociera iba a ser un esclavista y un Estado no esclavista, uno y uno, para que hubiera equilibrio en el Congreso entre los Estados esclavistas y los Estados no esclavistas. La lucha entre los Estados esclavistas y no esclavistas era muy fuerte, no solamente por razones humanitarias, sino también por razones económicas, porque los Estados esclavistas tenían una ventaja económica respecto a lo demás brutal. Si yo no le pago a mis empleados, por supuesto que tengo una ventaja económica respecto de los que tienen que pagar los empleados. ¿Sí? Hoy esto se ha trasladado al trabajo en blanco y al trabajo en negro, por supuesto. Pero en aquel entonces la separación era tremenda. Entonces, el compromiso de Missouri además decía que todo esclavo que estuviera en un estado esclavista y fuera trasladado a un estado libre, automáticamente era libre. Y esto pasó con un esclavo que se llamaba Dred Scott. Dred Scott fue trasladado por su amo a un estado libre. Cuando vuelve, y el amo lo lleva nuevamente al estado esclavista, Dred Scott dice, no, momentito, el compromiso de Missouri me habilita a ser ahora un hombre libre. Por supuesto, el dueño del esclavo dijo, no, usted sigue siendo propiedad mía. Y Dred Scott, apoyado por una organización de derechos civiles que existen en los Estados Unidos desde mucho tiempo atrás, planteó su caso ante los tribunales federales. ¿Y qué resolvió la Corte Suprema? La Corte Suprema le dijo, primero, usted no es ciudadano, por lo tanto no puede litigar ante los tribunales federales. Una mala nota para la Corte Suprema. Pero además declaró inconstitucional el compromiso de Missouri. Esto terminó desembocando en la guerra civil. ¿Por qué terminó desembocando en la guerra civil? Porque el problema a ese entonces era insustituible. El control de constitucionalidad entonces en los Estados Unidos ha generado algunos problemas. Muchos años después, modificó, como en el caso Baker versus Carr, todo el sistema electoral en los Estados Unidos y toda la obligación de lo que los norteamericanos llaman el reapportionment, es decir, la redistribución de los distritos electorales. Esto también fue una revolución en los Estados Unidos. Y también fue una revolución en los Estados Unidos, el caso Brown versus Board of Education, cuando se declaró la inconstitucionalidad de las leyes de segregación racial. En los Estados Unidos, sobre todo en los estados del sur, regía la regla separados pero iguales, que venía de un caso de 1893, que era el caso Plessy versus Ferguson. Cuando se sancionan las enmiendas de la reconstrucción, las enmiendas 13, 14 y 15, que son las enmiendas posteriores a la Guerra Civil, se declaró, primero, la libertad de los esclavos, que los esclavos eran ciudadanos y que además tenían una igualdad absoluta con el resto de los ciudadanos. ¿Qué hicieron los estados del sur? Muy bien, dijeron, somos todos iguales, pero ustedes están aquí y nosotros estamos allá. Entonces había escuelas para blancos, escuelas para negros, escuelas para unos y para otros, en los ómnibus escolares iban unos, en los ómnibus escolares iban otros, no se juntaban, lo cual generaba una división muy antipática en la sociedad y además de otros problemas. Esto fue planteado, la inconstitucionalidad de esto fue, o mejor dicho, la regla de separados pero iguales fue convalidada en Plessy versus Ferguson y duró casi 60 años. Finalmente, en Brown versus Board of Education, 1954, la Corte Suprema lo declaró inconstitucional. Es decir, con motivo del control de constitucionalidad, la Corte igualó por completo a la sociedad norteamericana. Otro caso importante de control de constitucionalidad es el caso Roe versus Wade. Hasta 1973 en los Estados Unidos, por lo menos en el orden federal, no en todos los estados, recuerden ustedes que en los Estados Unidos la legislación de fondo no es uniforme, ¿sí? Entonces, todos los estados tienen legislaciones distintas en lo que nosotros llamamos el derecho común. La gente no se casa igual en todos los estados, en algunos estados hay pena de muerte y en otros no, y en algunos estados estaba admitido el aborto y en otros no lo estaba. En Nueva York, por ejemplo, el aborto estaba permitido desde 1967. En Texas estaba prohibido. Una chica de Texas, soltera y embarazada, Jean Roe, estaba embarazada, quería abortar y no podía abortar en el estado de Texas. Todos diríamos, bueno, pero entonces que se tome un tren, que se vaya a Nueva York y que no fastidie los tribunales con su problema. No, porque ya decía, yo no tengo medios económicos para trasladarme a Nueva York. Yo quiero hacerlo aquí. Planteó su caso, también apoyada por supuesto por una organización de derechos civiles, y la Corte declaró la inconstitucionalidad de la ley de Texas que prohibía el aborto. Es decir, esto demuestra que cuando al comienzo les dije que el control de constitucionalidad era algo importante en materia de jueces, creo que todos estos casos que les estoy mencionando les dan una idea de la importancia del control de constitucionalidad en materia y cómo los jueces pueden ser el último resorte de la legalidad
en un país si están dispuestos a ejercer leal y debidamente su cometido. En la Argentina, el control de constitucionalidad también ha tenido un rol fundamental. Piensen ustedes, por ejemplo, en todas las convalidaciones que ha habido de las leyes de emergencia. En Argentina tenemos dos estatutos jurídicos, el Estatuto del Derecho Normal y el Estatuto de la Emergencia, ¿sí? Y el derecho de propiedad se divide en esos dos estatutos. Bueno, las leyes de emergencia en la Argentina por lo general han superado el test de inconstitucional, pero cuando una ley de emergencia es declarada inconstitucional, tiembla todo el mundo, porque todo el sistema económico que está montado a partir de la ley de emergencia tiembla y el Poder Ejecutivo o el Congreso entran en problemas. Imagínense una declaración de constitucionalidad de la ley que bajara el sueldo a los empleados públicos. Alguna vez ha ocurrido, el caso Guida fue así. Bueno, y la Corte lo declaró inconstitucional. Pero bueno, hay muchas alternativas. No sé cuánto tiempo tengo, pero voy a ir entrando en lo que me había planteado como la tercera parte de esta charla, que tiene que ver con los casos más actuales y con las ideas que tiene actualmente la Corte, y esto viene de la mano del control de convencionalidad. El control de constitucionalidad es una institución muy antigua, y luego de que la Argentina se inscribió en 1984 en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ha aparecido toda una nueva corriente de la mano del neoconstitucionalismo, tesis de la cual les confieso que descreo profundamente, que se llama el control de convencionalidad. Todo el mundo habla y se llena la boca con el control de convencionalidad, creyendo que hemos descubierto la quinta rueda del carro. En mi opinión, en mi modesta opinión, el control de convencionalidad es el control de constitucionalidad, el viejo y tradicional control de constitucionalidad, pero aplicado a las convenciones internacionales. ¿Qué es el control de constitucionalidad? Es el chequeo de que una ley sea o no sea inconstitucional de cara a qué, de cara a la Constitución. ¿Qué es el control de convencionalidad? Es el chequeo de que una decisión estatal, ley o reglamento, sea acorde o no a la Convención. ¿En dónde está la diferencia? Que en un lado, en el primer caso, el chequeo lo hacemos respecto de la Constitución, en el segundo caso lo hacemos respecto de la Convención. Ahora, les pregunto, en la Constitución argentina, la Constitución y las convenciones están integradas. Las convenciones internacionales, los tratados internacionales de derechos humanos integran la Constitución. Esto lo dice el artículo 75, inciso 22. De modo tal que cuando estamos controlando la convencionalidad, también estamos controlando la constitucionalidad. Por eso es que, en cierto modo, descreo de esta gran separación y de esta gran diferencia que se quiere hacer entre el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad, que a mi modo de ver, si no son lo mismo, son hermanos gemelos. Pero bueno, más allá de esta discusión, que a mis colegas constitucionalistas les encanta, vamos a cuáles son los casos que hoy día ha resuelto la Corte y que creo que vale la pena mencionar. Este año han ocurrido dos casos que tienen un poco que ver con el control, uno de ellos muy fuerte con el control de convencionalidad y la autoridad que tiene sobre nosotros la Corte Interamericana, y el otro es un caso que atañe directamente al Poder Judicial de la Nación, y creo que eso también impacta en los tribunales provinciales y creo que vale la pena mencionar. Empecemos por el primero de estos casos que tiene que ver con el control de convencionalidad, que es el caso Fontevecchia. ¿Cuáles son los hechos del caso Fontevecchia? Es muy simple, creo que todos lo conocen, pero se los menciono solamente como introducción a la charla. La editorial Perfil, y entre ellos sus directores, uno de ellos el señor Fontevecchia, publican un día que Menem tenía, el expresidente Carlos Menem, tenía un hijo no reconocido. Menem los demanda y obtiene finalmente una sentencia de la Cámara Civil confirmada por la Corte
condenando a Fontevecchia y a la editorial Perfil al pago de una suma de dinero en concepto de indemnización por haber abusado de la libertad de expresión. Fontevecchia y la editorial Perfil entonces recurren ante la Corte Interamericana y la Corte Interamericana dice, resuelve tres cosas. Hace lugar a Fontevecchia y resuelve tres cosas. Primero, voy a empezar por las de menos importancia. Primero, que hay que devolver esa indemnización. Mejor dicho, no que Menem debe devolverla, sino que el Estado debe devolverla, porque el que genera ese daño, en teoría, es el Estado. Entonces el Estado tiene que devolver. Lo segundo es que tiene que publicarse un extracto de la sentencia en diversos medios. El tercero es que la Corte Argentina debe revocar la sentencia de la Corte Interamericana. Cuando resuelve la Corte Nacional el problema, dice, bueno, lo que hace a la indemnización no es un problema nuestro, esto se ha encargado algún organismo del Estado Nacional, no es un tema que nosotros debamos resolver. En cuanto a lo segundo, la publicación del extracto ya está hecha, por ende no es otro problema. Y se centra en el análisis de si debía o no debía revocar la decisión de la Corte Interamericana. Y esto es el núcleo duro de la sentencia. ¿Qué dice la Corte? La Corte dice, yo no puedo revocar una sentencia de la propia Corte porque la Corte Interamericana no es una cuarta instancia. No es una cuarta instancia. Por ende, no voy a revocar mi propia sentencia para hacer lugar a de la Corte Interamericana. Ahora bien, esto pone... A ver, si me preguntan a mí si estoy de acuerdo o no, yo estoy de acuerdo con esto. Es decir, yo no creo que la Corte Interamericana sea una cuarta instancia de la Argentina, ¿sí? No tenemos una cuarta instancia judicial. Yo creo que las sentencias de la Corte Suprema Argentina pasan en autoridad de cosas juzgadas. Y lo que en todo caso puede hacer la Corte Interamericana es establecer una indemnización, que es lo que reconoce en el caso Fontevecchia. Ahora, esto en cierto modo pone al desnudo un problema del sistema interamericano, que se podría llegar a transformar en una cuadratura del círculo. ¿Por qué? Este caso era fácil de resolver. El caso Fontevecchia era fácil de resolver, porque finalmente, el punto más central de la cuestión estaba resuelto, que era la devolución de la indemnización. Ahora, yo les pregunto lo siguiente. Si acá hubiera habido una persona presa, supongamos que los tribunales argentinos condenan a una persona, la condenan en violación a su debido proceso, en violación a sus legítimos derechos, y este señor está cumpliendo una pena de reclusión perpetua. Inicia un proceso ante la Corte Interamericana y la Corte Interamericana hace lo que hizo la Corte en Fontevecchia. Revoque, señora Corte Suprema, la sentencia. La Corte dice, yo no la revoco, le pagamos una indemnización. ¿Esto es suficiente? Este individuo va a seguir estando preso, pero al mismo tiempo va a recibir una indemnización por estar preso, lo cual genera una duda que no está resuelta. Este caso, además, en cierto modo, no se alinea con casos anteriores de la Corte Suprema, donde la Corte Suprema estaba haciendo cada vez más rígido el sistema interamericano. Y me refiero a dos casos anteriores. Uno es el caso Carranza-Latrouvez del año 2013. En el año 2013 la Corte resolvió en un fallo larguísimo, siempre desconfíen de los fallos demasiado largos. En los fallos demasiado largos son como las avalanchas, viene de todo, hay que tener mucho cuidado. Lo mejor son los fallos cortos y entendibles. Cuando los fallos tienen más de 50 considerandos, hay algún problema allí dentro. Como una vez me dijo un funcionario judicial, yo fui a verlo, a explicarle mi caso, y estuve 1 hora hablando. Y me dijo, si usted estuvo hablando durante 1 hora es porque no tiene razón. Por eso voy a terminar antes de que se cumpla 1 hora. Los fallos demasiado largos a veces tampoco tienen razón, y entonces porque tienen que explicar demasiadas cosas. En Carranza-Latrouvez la Corte tuvo que explicar demasiadas cosas. ¿Pero qué dijo en sustancia? La Corte dijo que las decisiones de la Comisión, no de la Corte, de la Comisión, eran obligatorias, eran mandatorias. Pero si es una comisión no es obligatorio, son recomendaciones, y las recomendaciones no son obligatorias. Pero ahí en ese caso ya la Corte estaba haciendo más fuerte el sistema interamericano.
y lo volvió a hacer más fuerte en un caso que se llama Diego Arce, del año siguiente, 2014, en donde estableció una especie de stare decisis internacional. Fíjense que en un país donde el stare decisis que tenemos es un stare decisis débil comparado con el stare decisis de los anglosajones, en el sistema del stare decisis anglosajón, la decisión de un tribunal superior es obligatoria para los tribunales inferiores en la medida que se mantengan los mismos o similares hechos del caso, ¿sí? En el sistema argentino, eso es obligatorio, pero los jueces pueden apartarse de la decisión de la Corte Suprema en materia federal si fundan su sentencia con otros considerandos y en otros argumentos, con lo cual el sistema del stare decisis es fácil de sortear en la Argentina. Sin embargo, en un sistema como el nuestro, donde, insisto, hay un stare decisis sumamente morigerado, sumamente debilitado, la Corte Suprema en Diego Arce admite el stare decisis internacional y la obligatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana. Me parece entonces que aquí ha habido un giro, si esto tiene fundamentos políticos o no, no soy yo quien para decirlo, pero ha habido un giro importante y ahora la Corte dice, no voy a revocar mi propia sentencia. La Corte Interamericana no me puede obligar a mí a revocar mi propia sentencia. ¿Qué pasa en el segundo caso importante de este año, el caso Schifrin, que también tiene que ver con el control de constitucionalidad y con esto que hemos estado charlando antes? Todos sabemos que en el año 1994 la reforma constitucional modificó muchos artículos y uno de ellos fue la incorporación del inciso cuarto del artículo 99. ¿Qué dice el inciso cuarto del artículo 99? Que todos los jueces federales que alcancen la edad de 75 años deberán, para permanecer en su cargo, requerir o obtener, mejor dicho, un segundo acuerdo del Senado. Esa cláusula, todos lo sabemos, tenía en su momento nombre y apellido y se llamaba Ricardo Levene. Pero claro, lo que se escribe en la Constitución no es solamente para una persona, sino que rige para todo el mundo. Carlos Fait, que era el más antiguo, en edad cronológica, de los jueces de la Corte, cuando estaba aproximándose a esa edad y se sentía con vigor suficiente para seguir siendo juez, y lo demostró porque se jubiló a los 96 años, inició una acción declarativa de inconstitucionalidad, no de inconstitucionalidad, de nulidad de la Constitución, sosteniendo que esa cláusula no estaba habilitada por el pacto, por el núcleo de coincidencias básicas, ni por ninguna otra cláusula de la ley 24.309 de reforma de la Constitución. Obtuvo una sentencia favorable en primera instancia que declaró la nulidad de la Constitución en ese punto. Esta sentencia fue confirmada en Cámara por distintos fundamentos, que ahora les voy a mencionar, y finalmente la Corte le hizo lugar a Fait. A partir de ese momento, todos los jueces federales que cumplían los 75 años creían que estaban en manos del caso Fait, que el caso Fait los amparaba. Algunos de ellos, por ejemplo, el ex juez Enrique Petracchi, lo hizo un amparo, le fue bien, y lo que pasa es que falleció prácticamente sobre los 75 años. Algunos se jubilaron, no se acogieron a eso, caso de Belucio y Zaffaroni, pero había una gran cantidad de jueces, entre ellos Leopoldo Schifrin, juez de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que iniciaron amparos, sus respectivos amparos, apoyándose en el caso Schifrin. El caso llega a la Corte, hace poquito, o el año pasado, ¿y qué dice la Corte? La Corte dice tres cosas, y lean sobre todo el voto del doctor Rosati, que es un voto separado, acompaña a la mayoría, pero es un voto separado porque quizás es el más explicativo y el más fundado de todos esos votos, que tiene la nota que les voy a mencionar recién. Pero la Corte dice básicamente tres cosas. En primer lugar, la Convención Nacional, la Convención Reformadora, tiene facultades amplias, ¿sí? No podemos estar mirando qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene la Convención. La ley habilita una serie de temas, pero es una habilitación general. No debemos limitar a la Convención, sino que le debemos dar poderes amplios. Una cosa. Segundo, el carácter vitalicio o no vitalicio de los jueces no hace a la garantía de inamovilidad. No hace a la garantía de la inamovilidad. Y en tercer lugar,
dice la Convención, dice la Corte. Nadie tiene derechos adquiridos al mantenimiento de determinadas leyes. ¿Qué quiere decir con esto? Esto responde al argumento de aquellos que sostienen que los jueces que habían sido designados antes de la reforma, que era el caso de Schifrin, estaban amparados por la Constitución anterior. La Corte, entonces, dice, nadie tiene derecho adquirido a que se mantengan las leyes. Los tres argumentos, les confieso, me resultan altamente peligrosos para el sistema constitucional argentino y quiero explicarles por qué. La primera nota es preguntarnos si los propios jueces que fueron convencionales constituyentes están en condiciones de juzgar la nulidad de la Constitución que ellos dictaron. ¿Se acuerdan del principio del caso Bonham, que les mencioné al principio? Nadie puede ser juez y parte en el mismo caso. A mí me da la sensación que, con todo el respeto que les tengo, que no se modera por esto, pero con todo el respeto que les tengo, los doctores Maqueda y Rosati fueron convencionales constituyentes. Entonces, no es que no puedan interpretar la Constitución, al contrario, la pueden interpretar la Constitución con una gran autoridad porque son ellos los que colaboraron en su escritura. Y son ellos los que seguramente han participado en los debates y conocen mejor que nadie qué es lo que quiso decir la Constitución. Pero eso los habilita a interpretar la Constitución. A interpretar la Constitución, o de interpretar la Constitución, a declarar si la Constitución en un punto quirúrgico es nula o no es nula, creo que hay un salto importante que no debemos mencionar. Me parece que nadie puede ser juez de la nulidad de sus propios actos. Esto es lo que me parece. Vamos a los tres principios, los poderes de la Convención. En nuestro sistema, está claro que la Convención Constituyente es un poder derivado, no es un poder originario. El poder constituyente originario lo ejercieron los constituyentes de 1853 y quedó allí. A partir de allí, el poder constituyente es derivado. En primer lugar, esto significa que tiene ciertos techos. Vidal Campos los llamaba los contenidos pétreos de la Constitución. No sé si son contenidos pétreos, porque la palabra pétreo suena demasiado rocosa para la Constitución, pero lo cierto es que hay ciertos principios que la Constitución no se podría modificar. El sistema federal de gobierno, el propio sistema democrático. Viene una convención y dice, bueno, a partir de ahora nos gobierna Luis XIV, esto es una monarquía. No, señores, hay ciertas cosas que no las podemos cambiar. Entonces, esto de que hay que permitir que la convención opere con poderes amplios, miren, yo creo que la convención tiene que tener ciertas barreras. Y si el Congreso en su momento dijo, la convención puede declarar estas reformas y no puede declarar otras bajo pena de nulidad, esto es un principio que la convención debe respetar. Y la convención, por su propia dinámica y por sus propias necesidades políticas, avanzó demasiado, a mi gusto, y es cierto que en la Constitución hay muchas cláusulas que están no habilitadas, entre ellas el habeas data, por ejemplo, ¿sí? O sea, no está habilitado el habeas data. Creo entonces que hay que tomar con mucho cuidado qué es esto de la habilitación de la Convención, porque tampoco le podemos entregar a la Convención un cheque en blanco, ¿sí? Insisto, porque la Convención es un poder no originario, sino derivado. El segundo punto, el carácter vitalicio de los jueces no afecta la inamovilidad. Es cierto que en una edad de 75 años parecería que un juez que ha llegado hasta los 75 años ha cumplido ya una larga carrera y por ende, si no obtiene el segundo acuerdo, tendrá que irse a su casa. Ahora, está bien en los 75. Ahora, montado sobre la idea de que la edad de jubilación no afecta, la edad de jubilación obligatoria, no afecta la garantía de inamovilidad, no lo sé, porque el día de mañana alguien podría ponerlo en 50 años. O podría limitar el plazo de duración. No, los jueces duran 10 años y después tienen que renovar. Entonces, me parece que no es un buen principio que se diga que el carácter no vitalicio del juez no afecta su inamovilidad. Yo creo que sí que lo afecta. Yo creo que los jueces deben ser vitalicios. Esto es un principio constitucional muy arraigado en nuestro sistema. Los jueces deben ser vitalicios. El tercer punto también me parece peligroso, no solamente para los jueces, sino me parece peligroso para todos. Es cierto que hay una vieja doctrina de la Corte, muy repetida, es decir, que nadie tiene derecho a la inamovilidad de las leyes. Pero, ¿qué significa esto? Esto significa que si yo tenía un derecho adquirido
y una ley me lo quita, quizás no pueda bregar porque se me mantenga ese derecho. Pero en todo caso, si es posible, podré pedir una indemnización por los daños que el cambio en ese derecho me produce. Por ejemplo, si yo tengo una concesión de un determinado servicio público, y un buen día el Estado, por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, me la cancela, modifica la ley por la cual yo era el concesionario. Dejé de ser concesionario y no hay ninguna consecuencia. Alguna consecuencia tendré, será un acto de responsabilidad del Estado por acto lícito, pero alguien me tendrá que indemnizar. Ahora, esto llevado al plano judicial y al plano que estaba analizando la Convención, ¿es aplicable? No, en mi opinión no. ¿Por qué? Y por eso creo que la adecuada manera de resolver esta cuestión no era tanto hacer la compleja, confusa y delicada ingeniería jurídica que se hizo tanto en Fait como que se hizo ahora. Con la diferencia en Fait se hizo primero en un sentido y luego acá se ha hecho en otro. Yo creo que el problema era mucho más sencillo y no es difícil de comprender. Los jueces que habían sido designados antes de la reforma de la Constitución estaban amparados por la garantía de inamovilidad y podían jubilarse a los 115 años si duraban hasta los 115 años. Los jueces que juraron por la Constitución del 94, juraron por la Constitución del 94. ¿Qué significa haber jurado por la Constitución del 94? Que aceptaron que esa cláusula les iba a ser aplicable. Sin embargo, este no es el pensamiento de la Corte. Para cerrar, yo creo que el control de constitucionalidad es lo que permite la vida efectiva de la separación de poderes. No habría realmente separación de poderes si los jueces no tuvieran esa herramienta de control y de chequeo de la habilitación. La historia del control constitucional demuestra que los casos más importantes que ha resuelto la Corte, son casos de control de constitucionalidad y son los casos que en cierto modo han modificado la geografía institucional y económica del país. Muchas gracias por escuchar.